¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, por Canal 7. Los miércoles a las 22, la reiteración de los domingos a las 15:30 para el área de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Puerto Tirol. Y también nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángela. Además, le recordamos que todo el material que preparamos semanalmente también lo puede encontrar en nuestro portal de noticias, en el canal de YouTube y en las redes sociales, siempre con la denominación de Sin Retórica. Le adelantamos la entrevista que habitualmente presentamos en nuestro espacio y que estará en la segunda parte del mismo, hoy con José Mongeló, un hombre del peronismo chaqueño, uno de los primeros referentes del kirchnerismo en la provincia. Conoció a la entonces diputada nacional Cristina Fernández, a quien invitó a la provincia del Chaco, pues la legisladora estaba analizando y llevando a todo el país la problemática de los hielos continentales. Posteriormente conoce a Néstor Kirchner, y desde ahí, como dijimos, se constituyó en el principal, sino tal vez en el único referente de esa incipiente fuerza política que entonces se denominaba Frente para la Victoria, tal su denominación, o la denominación que tenía, mejor dicho, en la provincia de Santa Cruz. Fue 2 veces diputado nacional, ocupó cargos en el nuevo Banco del Chaco, también en la gobernación de la provincia, y fue postulante o candidato a intendente de su localidad de origen, que es Presidencia Roque Sáenz Peña. La intención de hablar con José Mongeló era para que dé su punto de vista sobre lo que hoy está aconteciendo en nuestro país, que no es poco en lo político, en lo económico, y también cuáles son las perspectivas que tiene para la participación electoralmente el próximo año, y también con quién está trabajando, cuál es su referente político a nivel país. Todos esos temas en la segunda parte del programa con José Mongeló. Pero en esta semana también se recordó, se conmemoró el Día de la Lealtad Peronista, una jornada que desde 1945, con la movilización de esa fecha, dio inicio a un fenómeno social, político, económico, que trascendió las fronteras de nuestro país y abarcó a toda Latinoamérica. Todo se iniciaba en la noche ya del 17 de octubre de 1945. Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Y escuchando a Perón, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿qué sucedió? Y alguien, tal vez un poco en forma irónica, diría, y pasaron cosas en la Argentina. Tanto es así que después de aquel primer discurso llegaron las elecciones de 1946 que llevaron a la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la Constitución de 1949 con su modificación que permitió la reelección en 1952 y el golpe de 1955 que marcó también el inicio de una nueva etapa en todos los aspectos en nuestro país. Pero volviendo básicamente al peronismo, llama la atención aquello que mencionaba, que escuchábamos, compañeros o trabajadores, únanse. Ese era el pedido, el ruego, tal vez todavía no el mandato del creador del Movimiento Nacional Justicialista.
haciendo alusión a la cantidad de actos conmemorativos del Día de la Lealtad que se realizaron en todo el país, 4 o 5, en forma simultánea prácticamente en el mismo día, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, aludiendo a esa fragmentación, a esa atomización por la que está atravesando el partido, uno de los integrantes, el principal de la coalición gobernante en la República Argentina. Pero no hay que asombrarse o no hay que asustarse, si se nos permite el término, de esta situación, la de la fragmentación, diríamos, porque fueron pocos los años desde el 45, 46 hasta la actualidad en la que no se presentó una situación de este tipo, es decir, de fuerte controversia interna. Y hacemos hincapié en lo de controversia interna porque el peronismo se especializó prácticamente en tener en forma permanente un contendiente o un adversario político. Y tal vez, paradojalmente, las principales confrontaciones no estuvieron tanto con este sector, sino en forma interna. Y eso se dio con mucha más virulencia o con mucha más fuerza a partir del momento del exilio de Juan Domingo Perón a Centroamérica primero y posteriormente en España. Tanto es así que, haciendo un poquito de historia, no demasiado ni en forma detallada, las primeras grandes controversias se dieron con o dentro del sindicalismo, el brazo organizado de los trabajadores, la columna vertebral del movimiento, como el mismo Juan Domingo Perón lo había denominado, con aquello de bandorismo o de Ongaro, que fueron figuras culminantes e importantísimas dentro de la rama de los trabajadores en el peronismo. Posteriormente, en los años 70, a ella se puso mucho, pero mucho más complicada y sangrienta la situación, porque esas diferencias internas terminaron dirimiéndose con sangre en la Argentina, con sangre entre compañeros, podríamos decir, cuando un sector autodenominado peronista insistió con que el acceso al poder o la llegada al poder debía darse de una sola manera, que era con violencia armada. Esto se tradujo en mucha muerte, mucha sangre en nuestro país y tuvo tal vez su punto culminante en la denominada masacre de Ezeiza, donde la izquierda y la derecha peronista se enfrentaron. Posteriormente fue el mismo Juan Domingo Perón quien tomó partido abiertamente en contra de esos imberbes y estúpidos, como los llamó, un 1 de mayo de 1974, pocos días, digamos, pocas semanas de su fallecimiento, cuando expulsó a los montoneros, una de las agrupaciones armadas en nuestro país. ¿Por qué decimos todo esto? Porque, por suerte, hoy las diferencias internas ya no se dan en ese marco, sino que están dadas en los aspectos más discursivos o rememorando aquellas épocas de mayor combatividad, por denominarla de alguna manera. Pero lo cierto es que el peronismo hoy está con estos 4 o 5 actos que se efectuaron, demostrando que hay una gran efervescencia interna, que si se lo mira positivamente, podría decirse que se está hablando de una fuerza política viva, que tiene sangre en las venas, que no se malentienda esta aseveración,
pero que está luchando fuertemente por encontrar dos o tres aspectos básicos que creemos son aquellos que deberían retomar, no solamente los preceptos clásicos del peronismo, sino también la forma de encontrar un liderazgo pleno hoy en nuestro país. Porque uno se pregunta, ¿lealtad a qué? ¿Lealtad a las 20 verdades peronistas? ¿Lealtad a una figura histórica como Juan Domingo Perón? ¿O a una figura preponderante para un gran sector del peronismo como lo es Cristina Fernández? Indudablemente que los actos, que las diferentes formas de recordar aquel 17 de octubre de 1945 está hablando de la ausencia de un liderazgo que por lo menos nuclee, no digamos a la totalidad, pero sí a la mayoría de los integrantes del movimiento nacional justicialista. Liderazgo que creemos lo tuvo obviamente Juan Domingo Perón, posteriormente Carlos Menem, Néstor Kirchner en sus inicios, o por lo menos en su gobierno al frente del Ejecutivo Nacional, de su gestión, las dos de Cristina, pero sin llegar a componer una masa orgánica que trascienda a las personas, que trascienda a esos líderes. Obviamente que hoy ni la vicepresidenta de la Nación nuclea a la mayoría, pero tampoco lo hace Alberto Fernández. Tal vez sea a través de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que al parecer se van a realizar, donde se concrete un ganador, una ganadora, y a partir de ahí se cumpla aquello que pocas veces se da, a pesar de la continua enumeración del dicho: quien gana gobierna y quien pierde acompaña. Esto hoy tendrá que dilucidar el peronismo en la Argentina, no solamente para recordar a Juan Domingo Perón, sino para rescatar aquellos valores positivos que tuvo su creación política y que trascendió el tiempo, como dijimos ya, en Argentina y también Latinoamérica. Al parecer se está bastante lejos y también las elecciones del 2023 están muy cerca. Y respecto del peronismo en su conjunto, de estas peleas, de estos enfrentamientos, se le preguntó al gobernador del Chaco, a Jorge Milton Capitanich, qué opinaba de eso, e indicó, eso es cuestión de los porteños. Nosotros aquí en la provincia, por ejemplo, tenemos claramente definido el rumbo, el camino, la metodología, la estrategia que vamos a concretar, porque vamos por un nuevo periodo de gobierno a partir del año que viene y seguramente lo concretaremos. Y eso no deja de ser cierto porque, por ejemplo, en Formosa está Gildo Infran, que nadie interna ni externamente al partido le mueve la aguja en cuanto a posibilidad de ganar una elección provincial. Estamos hablando de Formosa. Y aquí en el Chaco, tal vez con un radicalismo que está, o mostrándose por lo menos bastante alicaído, lo que podría ser una de las principales, entre comillas, amenazas para la hegemonía política de Jorge Milton Capitanich esté dentro del mismo partido y se denomina o se llama Gustavo Martínez, el hoy intendente de la ciudad capital. Es lo que queríamos recordar o hacer mención, por lo menos en este 17 de octubre, en esta fecha tan cara para el pueblo peronista. Y no queremos entrar a definir qué es peronismo, qué no es peronismo, quién tiene el peronómetro, porque mucho se escribió, mucho se dijo, hay tesis doctorales de todo tipo, tanto en la Argentina como en el extranjero, tratando de encontrar una unívoca explicación a este fenómeno político que aún es uno de los principales en la República Argentina. Es lo que queríamos mencionar en este
análisis o por lo menos pensamientos en voz alta, como siempre lo decimos, del peronismo. Antes de pasar directamente a la entrevista con José Mongelos, queremos rescatar un aspecto que involucra al gobernador Jorge Milton Capitanich, quien hace pocos días, y alejándose del tema que estamos mencionando, del Día de la Lealtad, del peronismo y demás, se refirió a las organizaciones ambientales, como Greenpeace, y no tuvo justamente conceptos demasiado simpáticos o amables con esta organización a nivel internacional. Y más allá de lo que dijo, que se mostró en contra, porque expresó siempre nos atacan, siempre nos dicen que no concretamos nada en favor del ambiente y de su protección. Además de decir que sí lo estamos haciendo, expresó el gobernador, a nosotros nos parece muy acertado, muy bueno que en este caso una figura de la trascendencia e importancia política del gobernador Capitanich lo diga. ¿Por qué? Porque hoy este tema, el del ambiente, de su cuidado, de su preservación, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, está en la agenda permanente de muchos medios de comunicación y también en la arenga casi o cuasi fundamentalista de la mayoría de esas organizaciones que, si se da o se cumple aquello que solicitan, no se podría arrancar pasto en ninguna parte del mundo. Y nos parece muy bien que sea un gobernador quien tenga entre comillas, osadía de decirlo, sobre todo cuando desde algunos sectores, inclusive del mismo partido gobernante o de sectores afines al mismo, se trata de imponer en forma fundamentalista aquello que creen debe ser verdad para todos. Nos parece por lo menos muy, pero muy acertado. Ahora sí, pasemos a la entrevista que mantuvimos con José Mongelos, el hombre de Presidencia Roque Sáenz Peña que está en plena actividad política.